Qué gusto. Bienvenido a Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y lo invito muy cordialmente a que se quede con nosotros en esta ocasión, ya que le ofrecemos el caso Tepelmeme, Villa de Morelos, Coixtlahuaca, Oaxaca. Permítame comentarle que un grupo de mujeres, todas ellas indígenas, todas ellas ciudadanas de este municipio Tepelmeme, Villa de Morelos, impugnaron ante esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una sentencia de la Sala Regional Jalapa. La Sala Regional Jalapa había anulado las elecciones de regidor y también del síndico por segunda vez y había pedido al Instituto Electoral Local que se realizaran nuevas elecciones. Pero si usted quiere saber cómo resolvió la Sala Superior este asunto en concreto, lo invito a que se quede con Pedro Lara y Malo, ya que hoy recibe en el estudio al doctor Miguel Rábago Dorbecker de la Universidad Iberoamericana y también al licenciado Arturo Espinosa Silis de la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar. Yo soy Lucy Farías y como siempre lo invito muy amablemente a que se quede con nosotros. Sean una vez más bienvenidos a su programa La Sentencia a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos como siempre a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados y les damos pues, la más cordial bienvenida. Miguel, Arturo, muchas gracias por estar en este programa. Como es costumbre, bueno, pues hablaremos sobre todo de los precedentes de este asunto, que es la elección municipal de Tepelmeme, Villa de Morelos, en Oaxaca. Es una población mayoritariamente indígena, cuya elección se ha anulado en un par de ocasiones. En este caso, bueno, se trata precisamente de la impugnación de una segunda anulación que se hizo habiéndose ordenado reponer en un procedimiento anterior. Y le voy a pedir a Arturo que nos ponga en precedentes de este asunto, por favor. Claro que sí, Pedro, muchas gracias. Miguel, bienvenido. Bueno, este es un asunto, como dices, es una elección de una comunidad indígena de los integrantes del ayuntamiento, presidente municipal, síndico, regidores, pero como toda elección que se lleva a cabo bajo un sistema normativo de la propia comunidad, es decir, bajo las reglas que establece la comunidad para elegir a sus autoridades, tiene sus muchas particularidades, ¿no? De entrada, la elección originalmente se lleva a cabo en noviembre de 2013. Por lo general, en las comunidades indígenas se eligen a sus autoridades ya sea por periodos de 3 años o de 1 año en algunas. En este caso era por un periodo de 3 años, siempre la elección la hacen unos meses antes, 1 o 2 meses antes de que inicie el nuevo periodo. En este caso fue en noviembre de 2013. Llevan a cabo la elección, se hace mediante asamblea comunitaria, es decir, presentes los integrantes de la comunidad, postulan algún candidato, determinan quiénes serán las opciones a elegir y votan en la asamblea. En este caso eligen al presidente municipal en un primer momento y posteriormente tendrían que haber elegido al síndico y a los regidores. Sin embargo, hay conflictos, hay una lucha, una disputa entre los integrantes de la comunidad, de manera que no pueden llevar a cabo la elección de los síndicos regidores y esta se pospone, únicamente queda la elección de presidente. Posteriormente, casi un mes, mes y medio después, se lleva a cabo la elección que quedó pendiente de los restantes integrantes del ayuntamiento y se elige al síndico, a los regidores. Esta elección es validada por las autoridades electorales locales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Sin embargo, la Sala Regional Jalapa de este tribunal la anula bajo 2 argumentos. Uno, no se había hecho una convocatoria amplia, parece ser que la convocatoria se hizo unas horas antes o un día antes, de manera que no toda la comunidad pudo conocer que se iba a continuar la asamblea pospuesta de noviembre, y además se cambiaron las reglas para elegir a los integrantes del ayuntamiento. Hubo una modificación. Esto para la sala regional era suficiente para considerar que no se había garantizado la certeza, la legalidad de la elección, la universalidad del sufragio, que todo el mundo estuviera enterado, y anula la elección. Se impugna y esta sala superior confirma esa anulación. De manera que
tuvieron que realizar una elección extraordinaria. Esta elección extraordinaria se realizó en julio de 2014 y se eligieron nuevamente a estos síndicos, regidores. La elección la valida nuevamente la autoridad electoral local, la valida la autoridad jurisdiccional local y la Sala Regional Jalapa vuelve a anular la elección. En el entendido de que había quedado firme el de presidente municipal exacto, desde un principio. Aquí ¿verdad? ya nada más estamos viendo el análisis de la elección de síndico y regidores. La anula y lo que dice es que si bien la elección se había realizado bajo los parámetros democráticos establecidos, no se había garantizado la participación de las mujeres en la integración del cabildo. Y lo que ordena la Sala Regional Jalapa es que se repita la elección y que se implemente una acción afirmativa de manera que se garantice que al menos una mujer va a ocupar alguno de los cargos del cabildo. Esa determinación de la Sala Regional Jalapa es la que se impugna aquí y es la que es materia del recurso de reconsideración 7 y 8 que vamos a discutir. Ese es un poco el contexto en el que se desenvuelve. Bueno, y ahí tenemos entonces que al final de cuentas pues hay una cuestión de género, digamos, involucrada. Bueno, pues, para quienes no tengan el gusto de conocer al doctor Rábago, él es especialista en género, entonces creo que viene al final de cuentas muy ad hoc el tema para que nos comentes un poco tu impresión, sobre todo la primera impresión, la general, digamos, sobre el planteamiento que se hace, la parte actora, los argumentos que vienen esgrimiendo, la forma, digamos, en la que se enfrentan ambas cuestiones y que nos llevan a un ejercicio de ponderación necesariamente, ¿no, Miguel? Bueno, más que todo, Pedro, como estaba comentando, es un caso muy particular que creo que resume muchos de los casos que están llegando, digamos, a la Sala Superior del Tribunal Electoral y sobre todo en algunos casos de la Sala Regional de Jalapa, que es la que geográficamente, digamos, conoce de muchos casos derivados de elecciones organizadas de conformidad a derecho constitucional indígena, ¿no? Y tiene que ver esta tensión que existe o esta tensión que siempre imaginamos existente, no necesariamente existe en todos los momentos, entre las disposiciones, digamos, de acceso a las mujeres a cargos populares, ¿no? de acciones positivas en materia de género y los sistemas constitucionales indígenas, ¿no? Desde la reforma de 2001, muy cuestionada, muy problemática en materia indígena, en artículo 2, muy cuestionada porque no fue una reforma consultada con los propios pueblos, ¿no? Pues desde ahí ya tiene un problema que viene también a reemplazar un proceso de negociación con un grupo, digamos, importante, reivindicativo de los derechos de los pueblos indígenas, que era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero que, digamos, acaba en una negociación más de partidos y más centrada, digamos, en el Senado sobre todo y con un proyecto más diseñado desde los partidos políticos en lo que ahora tenemos en el artículo 2. Pues desde entonces hubo, si te fijas, en ese momento la Constitución solo tenía en el cuarto el tema de igualdad entre varón y mujer, ¿no? Que se incluye en los 70s, pero en el 2 se repite, si mal no recuerdo, 2 o 3 veces el tema de igualdad de género. Es decir, ¿por qué el tema de género aparece, digamos, en la reforma indígena? Pues parecería que era una legítima o sobredimensionada, eso podemos discutir, una legítima preocupación del constituyente en ese momento, ¿no? De pensar que sí a través de la organización de elecciones, en este caso, o de otras formas de organización autonómica, se podrían vulnerar derechos de igualdad de género, ¿no? Esa era una preocupación, yo creo que un poco sobrevalorada en muchos sentidos, que existe, digamos, y que hay problemas al respecto, pero que se estableció en la reforma al 2 como de manera muy clara. O sea, ya había una presunción de que las formas de organización autonómica indígena eran discriminatorias a la mujer o que podría darse, ¿no? Un poco creo que ese debate sigue estando presente en esta sentencia, en muchos sentidos. O sea, hay una presunción o no hay una presunción de que las formas de organización autonómica, digamos, puedan discriminar a las mujeres en el acceso a cargos públicos. Es una cuestión... Perdón por la interrupción, sí. Miguel. Creo que al final de cuentas es una cuestión de carga histórica que debemos de superar en muchos sentidos. Digo, la cultura mexicana esencialmente viene de dos vertientes machistas, ¿no? La española y la forma, digamos, de sojuzgamiento que tenía ya la mujer en las culturas prehispánicas, que era una forma distinta, pero también de evidente degradación en cuanto, por ejemplo, a la participación en asuntos públicos.
¿Cómo sintetizamos eso a través de la memoria colectiva? Bueno, pues sabemos que somos una cultura machista y lo vivimos en el día a día. Creo que es muy fácil llegar a esas conclusiones y todo apunta, desde un punto de vista lo más sencillo posible, a que las elucubraciones que pudieran resultar de eso, pues son las que nos muestra la cotidianidad, ¿no? Si tenemos dos vertientes principalmente culturales y ambas confluyen en esa segregación, esa discriminación sistemática hacia el género femenino, evidentemente pues sería la explicación más lógica. Yo creo que también los grupos indígenas en este país han ido transformando su cosmovisión, ya no solamente por la evidente interacción forzada a la que se vieron por las cuestiones de la conquista, de la supremacía cultural, que no es otra cosa más que tecnológica, pero que finalmente se manifiesta en formas de opresión, etcétera, etcétera, y que de alguna manera nos lleva a entender pues, que el cosmos de división entre ambos géneros tiene que tener una resolución necesariamente favorable a uno u otro. Y ese es un planteamiento al final de cuentas heredado culturalmente, ¿no? Es decir, no pueden entenderse la igualdad si no es desde el punto de vista de la preeminencia de un género sobre el otro. Y esa igualdad, pues que se reconoce formalmente, materialmente es muy difícil de salvar porque la práctica y la carga histórica que llevamos es muy difícil de superar, ¿no? Sí, ahora, no todas las comunidades indígenas son iguales, ¿no? Claro. Estamos hablando de un ayuntamiento en la Mixteca, ¿no? En Oaxaca casi, digamos, colindante con Puebla, y esto es un tema que creo que sí deberíamos discutir. Yo solo pondría dos cosas sobre la mesa. Uno es el momento, yo creo, este tribunal, tanto salas regionales como superior, decide muchos casos de pueblos indígenas y es el momento de pensar si realmente existen otras formas probatorias, digamos, que se tienen que empezar a añadir. Es un debate que está en la Corte, pero que creo que también se tiene que incluir en la sala superior, en las salas regionales, respecto a los peritajes antropológicos, en estos casos. Hay un amicus curiae presentado en este caso, ¿no? Que no me parece a mí en lo personal, que es la segunda cuestión que quería comentar, la forma procesal adecuada para dar un poco de luz. Me parece muy adecuado el amicus curiae como socialización de los tribunales, ¿sí? Pero no para que los pueblos, digamos, establezcan ellos mismos su autoidentificación. Me parece un elemento más, pero también podría haber, digamos, peritajes antropológicos, otro tipo de cuestiones. No, de hecho no está limitado el amicus curiae, afortunadamente. No está limitado, digamos, y es una cuestión interesante, pero también es algo que la Corte y el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura en general no ha decidido de manera muy clara. No hay todavía una regulación tan clara respecto a qué hacer con los amicus, ni tampoco, yo te diría, en la Corte se ha avanzado más, pero en el Consejo parece ser que todavía hay mucho que hacer en este tema relativo a los peritajes antropológicos, ¿no? Sí, de hecho creo que ha sido una preocupación pues constante, por lo menos en los últimos años en este tribunal. Hay un proyecto de reglamento interno de este tribunal en el que precisamente el magistrado Nava hace una propuesta para regular de alguna manera el acogimiento de la figura jurídica que significa el amicus curiae, y aunque evidentemente adoptamos el modelo estadounidense, que es no vinculatorio, que creo que pues, es precisamente la naturaleza que define el amicus curiae, sí se entiende que debe ser bienvenida cualquier opinión, sobre todo de expertos en materias que no necesariamente tienen que ver exclusivamente con las que son competencia de los juristas, de los abogados, y que pues, pueden arrojar una luz tremenda, una claridad inmensa respecto de problemáticas que por lo general resultan ajenas al conocimiento jurídico, por lo menos el más conservador de ellos, ¿no? ¿Cuáles son, en todo caso, los planteamientos que hacen de manera de agravios los actores? Específicamente, ¿qué es lo que nos dicen? Claro, mira, en este caso, lo que ellos vienen diciendo es que no hubo una discriminación o no hubo una exclusión de las mujeres. Y aquí es importante y es donde el tribunal no solo ha ido innovando, sino progresivamente su criterio ha ido ampliándose. Que coincido con lo que había dicho Miguel, en el sentido de que cada comunidad es distinta y esa es la particularidad de los sistemas normativos internos y esa es la distinción frente al sistema de partidos. El sistema de partidos todos tenemos las mismas reglas, a lo mejor entre algunas entidades variará un poco, pero esencialmente son las mismas y más ahora que hay leyes generales. En las comunidades indígenas, cada comunidad tiene sus reglas muy particulares y son distintas. Desde ahí no se puede juzgar desde el mismo punto de vista. Claro. Y la progresividad en los criterios del tribunal ha ido desde ampliar garantizar la universalidad del voto,
garantizar la participación política de las mujeres, a admitir los escritos amicus curiae, permitir que las sentencias se traduzcan, pero poco a poco estamos innovando en esto. En este caso, lo que se buscó es analizar el contexto. A partir de este planteamiento, que era el planteamiento sustancial, no existe una discriminación, no existe un contexto de exclusión hacia nosotros las mujeres. Lo que se hizo en la sentencia fue valorar el contexto, no solo lo primero que dije, los antecedentes, sino también valorar que en la asamblea participaron prácticamente 50% de mujeres, que para dos regidurías estuvieron propuestas en cada una mujer, en un caso como propietario, en otro caso como suplente, sin embargo no tuvieron la mayoría de votos. Y además, en el histórico, en el caso de la comunidad de Tepelmeme, se había visto que la participación de las mujeres es alto. Cuando menos participaban era un 40% de mujeres en la asamblea. Y había ocasiones, algunas asambleas en las que había participado más del 50% de mujeres, es decir, más mujeres que hombres. Esto se valoró. Aquí un poco en algunos acercamientos que tenemos con la comunidad, que vienen aquí a alegatos y demás, nos decían que su cosmovisión es distinta. Sí permiten que las mujeres participen. Es posible, a diferencia de otras comunidades y otros casos que ha tenido el tribunal, donde existe una prohibición para que ya sea las mujeres participen en asamblea o está condicionada al trabajo social. ¿No? Las mujeres integren el cabildo. Hay ocasiones en que existe prohibición, que eso el tribunal, a través de las sentencias, ha tratado de evitarlo, ha tratado de garantizar que participen. En este caso se decía no hay ninguna prohibición, simplemente la cosmovisión de la comunidad es que las mujeres, si participan en el cabildo, no podrían estar en la casa cuidando los hijos o haciendo los menesteres. Yo no lo entiendo como una visión machista. Ellos, como te lo plantean, es el hombre sale todos los días a trabajar, ¿no? Al campo probablemente, a las labores cotidianas. En la casa, la mujer se queda al cargo de los niños. Si la mujer forma parte del ayuntamiento, pues ¿quién cuidaría a los niños? ¿Quién haría las labores de la casa? A lo mejor desde nuestra perspectiva es una visión machista, pero desde su perspectiva es una visión práctica de, bueno, ¿y quién va a cuidar a los niños si los dos estamos fuera? Porque también para ellos el cargo de regidor o el cargo de síndico o el cargo de presidente municipal implica un compromiso altísimo, en el cual durante el periodo de su encargo, en este caso 3 años, dedican prácticamente el 100% de su tiempo a la comunidad, a servir a la comunidad. Están constantemente en la atención a las necesidades que sus compañeros, los integrantes de la comunidad necesiten, y eso implica, desde luego, desatender otras funciones que probablemente cada quien tenga dentro de su familia o en el trabajo particular. Claro, y eso además al final de cuentas está ligado a la forma de organización económica. Desde luego. Creo que incluso hoy en nuestros días, en una ciudad enorme como México, dentro de un sistema de cosmovisión totalmente occidentalizado y demás, pues sí, las mujeres se enfrentan con el problema de que cuando tienen que trabajar, pues ¿dónde dejan a los hijos, no? Y creo que es difícil pretender encontrar las mismas soluciones, como en el caso de una comunidad indígena a las que nosotros hemos dado socialmente y sobre la marcha. Si nos permiten, y adelantando un poco el tema que quisiera que Miguel nos explicara un poco, es precisamente dónde encontrar ese equilibrio entre autonomía y cuestiones de derecho de las mujeres. Así que si nos permiten, vamos a nuestra primera pausa y volvemos en un momento. Muchas gracias. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral.
Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Bueno, pues continuamos con ustedes y justamente dejábamos en el tintero el asunto que creo que es esencial, es la cuestión fundamental a dilucidar respecto de esta sentencia, el recurso de reconsideración número 7 y acumulado de este año. Miguel, ¿cuál es tu opinión precisamente respecto de, ya una vez entendidas las diferencias que pues consideramos insalvables, también la forma de organizarse en cuanto a la producción que tienen ciertas comunidades indígenas, y considerando que incluso en muchas de ellas hay matriarcado, es difícil desligar ciertas actividades de las mujeres en el contexto de ese reparto, digamos, de labores, ¿no? La distribución de los roles en el sistema económico desde un punto marxista. ¿Cómo podríamos hacer para que, incluso en los sitios donde hay matriarcado y está, pues de alguna manera afincadas ciertas responsabilidades que parecen inamovibles con las mujeres, sobre todo la cuestión del hogar, el cuidado de los hijos y demás, para que ellas también, dentro de ese margen de reparto de las actividades que se dan en la posibilidad de autoorganizarse de estas comunidades, también haya el de la participación política, tanto activa como pasiva, ¿no? Pues bueno, yo no te daría mi opinión, más bien la opinión que hay divergente, digamos, en el propio tribunal, porque hay un voto, digamos, disidente de la magistrada María del Carmen Alanís, ¿no? Y creo, no te doy mi opinión porque no es una cosa fácil, es decir, no sé exactamente por cuál me decanto en este momento, es algo raro, porque normalmente sí tengo una opinión muy fija en eso. Digamos, es cierto que hay un riesgo y esto es todo, inclusive nos vamos a una base filosófica de derechos humanos y de organización jurídica. Siempre hay el riesgo, digamos, con un tema de autonomía o de dejar las decisiones, digamos, relativas a los derechos a la comunidad, la posibilidad de vulneración, digamos, de grupos y grupos históricamente, digamos, rezagados de ciertos derechos, ¿no? Sobre todo el de participación política con las mujeres. Pero también, por otro lado, hay una posibilidad de intervención, digamos, por parte de los órganos del Estado y los órganos jurisdiccionales en estas comunidades que implica la imposición de una forma de arreglo de género determinado. Entonces, creo que como política general, digamos, jurisdiccional, un juez o una jueza se ve pues en esa dificultad. ¿Por qué decantarse en este tipo de casos? Por mantener la autonomía que quizá pueda no garantizar, digamos, términos de participación política igual a la que se puede dar en sociedades en las que las relaciones de género son distintas, o, digamos, permitir una intervención o intervenir directamente, como hizo la sala regional, cómo defiende un poco el voto disidente de la magistrada Alanís, a través de una acción afirmativa en esta comunidad para efectos de modificar algunas prácticas que también hay que decirlo, desde un tribunal, desde una sala superior, pues quizá no estamos tomando del todo la conciencia de lo que está sucediendo en el municipio, ¿no? Entonces es una intervención que siempre se antoja complicada, ¿no? Pero por otro lado también se antoja complicado decir, bueno, que así queden las cosas, y cuando nos decían muy elocuentemente, pues las mujeres han participado, digamos, en estas elecciones, digamos, pero no han sido electas, ¿no? ¿Cómo damos ese paso? ¿Se justificaría la intervención por parte de un órgano jurisdiccional? ¿Deberíamos de dejar que las cosas solas, con la participación de las mujeres, se vislumbre en un futuro que participe una mujer en el ayuntamiento? ¿O simplemente no participa una mujer porque las mujeres, digamos, de esta región de la Mixteca, de Tepelmeme, no quieren elegir una mujer en esto, o no, las candidatas que se presentaron no fueron suficientemente reconocidas por las mujeres? O el peor de los escenarios, y lo hemos visto en algunos asuntos en este tribunal, no quieren participar las propias mujeres. Sí, en este caso sí participaron porque tienen un índice muy importante de participación y es un municipio de, si mal no recuerdo, según el
censo del INEGI de 2010 de 1.700 personas, Así ¿no? es. Y en la que 54, 55% son mujeres, una cosa así, ¿no? Un poco más de la mitad, sí. así Poco es. más de la mitad. Es más, una división de género muy parecida a la del país, ¿no? En Sí, general. exacto. sí. Entonces, en estas elecciones, digamos, en estas formas más bien constitucionarias de asambleas comunitarias de elección de autoridades, participan mayoritariamente mujeres. Si no se electa una mujer, ahí la pregunta es porque no ha habido las condiciones para que sea electa por la decisión propia de varones y mujeres en el municipio, o no ha habido las condiciones porque la estructura, digamos, patriarcal, si queremos llamarle así, de las autoridades tradicionales no lo ha permitido. Creo que la discusión está ahí. A mí me parece, y no me quiero pronunciar porque no soy, yo no he hecho campo en la, digamos, la Mixteca en esa parte, ¿no? Conozco más la Sierra de Oaxaca, otros lugares, entonces no sabría decirte realmente cuáles son las condiciones de la comunidad para elegir a estas personas, si hay discriminación de género en la comunidad. Pero un factor que también es muy importante que se mencionaba, también hay un conflicto político y social dentro lo de... contaba Arturo desde un principio. Y que Arturo apunta muy bien, es más, el tribunal ha intervenido en ese conflicto al suspender ciertas elecciones y permitir, digamos, que se realicen, no de presidente municipal, pero en otros casos. ¿Ese conflicto afecta, digamos, también la posibilidad de que las mujeres participen políticamente? Es una cosa que quizá también había que preguntarnos. Obviamente no es materia de la sentencia, pero más antropológicamente, ¿no? ¿Hay esas condiciones? ¿Permiten que las mujeres sean representadas? Y aquí vamos a una cuestión que creo que, bueno, Arturo, tú al final de cuentas como proyectista de esta sentencia, pues habrás entendido como decisión salomónica, casi, ¿no? Es decir, hasta dónde realmente podemos intervenir como un órgano jurisdiccional que tiene competencias para, pues, ordenar, por ejemplo, que se reponga una elección en base a discriminación de género, pero hasta dónde también podemos decir, por principio de cuentas está muy avanzada la gestión de quienes están ahora mismo a cargo de ese ayuntamiento, ¿no? Entendemos que el presidente municipal no hubo problema, quedó firme desde la primera elección, pero el resto, bueno, pues con un atraso de poco más de medio año, de casi un año, digámoslo así, asumen el cargo y finalmente nos estamos distanciando todavía casi otro año más, u otro medio año por lo menos, y está, digamos, corriendo el tiempo de esa gestión, están a punto de terminar. ¿Hasta dónde realmente vale la pena, y entendiendo también ese clima, digamos, de conflictividad potencial, hasta dónde vale la pena intervenir y hasta dónde también, pues el efecto de esta sentencia debe de tratar de ser orientador, más no impositivo en ese sentido, ¿no? Claro. Mira, la verdad es que este es un caso difícil, ¿no? En general, las elecciones de comunidades indígenas es un caso difícil porque entrada tenemos que ponernos en su lugar y entender su cosmovisión, su perspectiva y desde luego conocer y adentrarnos en su propio sistema normativo. En este caso me parece que el contexto fue lo que nos dio un poco la pauta. Lo he venido comentando y lo último es lo que mencionas ahorita. El trienio va prácticamente a la mitad. La comunidad ahorita, si bien tiene presidente municipal, pero no tiene al resto del cabildo, lo cual, pues, la gobernabilidad se pone en juego, ¿no? Desde luego, pues, no es lo mismo que haya una autoridad integrada por 5 o 6 personas por una sola persona. Y además, organizar una elección, o sea, volver a hacer una elección, tomaría, en el caso anterior les tomó entre 4 y 6 meses. Entonces, esto quiere decir que vamos a ir hacia septiembre, probablemente octubre de este año, ya quedaría para efectos prácticos un año, porque pues tienes que empezar a ver la siguiente elección. Todo esto también se consideró. Y en este caso lo que se valora un poco es, bueno, vamos a armonizar la autonomía de la comunidad, la libre determinación de la comunidad con la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y a partir de aquí es donde se dijo, si bien no se advierte que haya una discriminación o un contexto de exclusión deliberado, como te digo, hemos visto en otras comunidades que la regla es que no participen o que la regla es que no integren, aquí no había reglas así de determinantes o así de taxativas. En este caso sí se permitía, sí había habido una participación, sí habían sido votadas 2 mujeres y además este contexto que comento, lo que se buscó fue esto, una armonización entre los principios que rigen a las comunidades indígenas, en este caso la autonomía, la libre determinación y la participación de las mujeres en la vida política. Y la solución que se encontró es decir, vamos a revocar la sentencia de la sala regional, vamos a validar la elección, permitir que la comunidad
siga con quienes ya fueron electos en un proceso que nosotros vemos que fue válido, que no hubo ningún otro irregularidad grave o ninguna otra situación que pusiera en riesgo o descalificara la elección, y vamos a ordenar que para la próxima elección se implemente una acción afirmativa, es decir, que la comunidad, a través del diálogo y con la participación de la autoridad electoral local, busque la manera de integrar a las mujeres en el cabildo. Es decir, ¿en qué medida contribuyó el amicus curiae precisamente a disipar ese contexto? pues en este momento, el amicus curiae lo que nos confirmó es que en la comunidad habían elegido libremente a sus autoridades, que no se estaba excluyendo a las mujeres y que en ese sentido pues tampoco había un contexto de discriminación abierta o de discriminación grave que nosotros encontremos. El único punto es, pues no habían logrado integrar el cabildo, pero si habían participado, si habían sido votadas, simplemente no lo habían. O sea, la amicus curiae reforzó un poco la posición de las actoras. Además es importante, ¿no? Eran 120 actoras, 120 integrantes de la comunidad. Si bien, como dice Miguel, y como fue en el debate, en la sesión pública, la decisión es complicada por todo esto que envuelve, pero bueno, aquí se trató de privilegiar, armonizar. Se dijo, no están peleados la participación de las mujeres en la vida política de la comunidad con la autonomía y la libre determinación. Y vamos a buscar un punto medio en el que sí se garantice que las mujeres participen, pero también se privilegie la decisión que tomó en asamblea la comunidad en su momento. Claro, y decíamos un poco también, ese papel que asumen las mujeres dentro de las propias comunidades, pues puede inclinar la balanza hacia un extremo u otro, definitivamente, ¿no? Si aquí vienen 120 mujeres en un amicus curiae y lo que desean es continuar, digamos, con el resultado de las elecciones, no volverlas a anular, darle pues cierto margen, digamos, de acción a esa manera de autoorganizarse, la dificultad estaba en ponderar precisamente hasta dónde dejar que esa autonomía prive en las decisiones internas de la comunidad indígena y hasta dónde estamos obligados a defender, pues a capa y espada, por decirlo de alguna manera, la participación política o electoral de las mujeres, ¿no? En ese entendido, bueno, pues de que en términos prácticos no había una conformación que pudiera darnos por lo menos visos pragmáticos, materiales, de la participación de ellas ya en el gobierno conformado a nivel municipal, ¿no? Miguel, dentro de ese ejercicio de ponderación, ¿hacia dónde podemos mirar para tratar, evidentemente respetando las cuestiones particulares de cada uno de los asuntos, que creo que es algo que se debe hacer necesariamente desde cualquier instancia, tanto administrativa como jurisdiccional, pero en vista de la distancia que nos separa, no solamente la física, sino la cultural respecto de estas comunidades, y lo digo muy respetuosamente, nosotros no podemos acercarnos a una problemática de este tipo sin tener ciertos prejuicios, sin estar afectados de cierta miopía cultural, que es evidentemente algo inevitable, pero en la medida en la que pudiéramos, digamos, optar por una estrategia general para abordar este tipo de cuestiones en los que se pondera, por ejemplo, el derecho a autonomía y el derecho de las mujeres a la participación política, ¿cuál crees tú que sería, digamos, el planteamiento a grandes rasgos que podríamos tomar como punto de partida? Mira, Pedro, yo soy muy escéptico de la ponderación, desde ahorita te lo digo, porque creo que a veces hacemos o ponderamos derechos que no están en juego. En este caso sí entiendo el tema de autonomía y, digamos, de igualdad, ¿no? En muchos sentidos, pero pues, realmente es lo que se está decidiendo. O sea, Arturo ya mencionó una cosa muy importante, que es, se necesitaba que funcionara el cabildo, digamos, y la propia presidencia municipal, porque en el municipio de Tepelmeme uno de los conflictos es que no se están ejerciendo los fondos, digamos, de ramo 33, de otro tipo de fondos estatales, y que afectan, digamos, a toda la comunidad. Claro. Entonces, tenemos una cuestión que, si quieres, no está en la ponderación de derechos, pero que está en la ponderación de los efectos que tiene la sentencia del Tribunal Electoral. En caso de avalar, digamos, los nombramientos de los funcionarios de cabildo, eso implicaría la posibilidad de tener por fin un cabildo que ya, como decía Arturo, años, digamos, no se ha establecido, ¿no? Acabar con un conflicto que está en gran parte derivado de la falta de ejercicio de fondos públicos por la falta de conformación del cabildo, que podría, digamos, acabar este mandato, digamos, de año y medio, no sé cuánto quedaría, ¿no? Sí, un año y medio aproximadamente, sí. Para efectos de también el bienestar de la comunidad, ¿no? Digo, sé que es una decisión que no estamos hablando
de los derechos que se deben tomar en cuenta en la decisión judicial. Pero Desde sí el los punto de vista de las efectos. finalidades del Estado y la forma en la que se organiza, sí. En sí, ese- claro. en La ese teoría sentido, política nos da para eso. Esa ¿no? primera cuestión. Y yo siempre tengo problema con la ponderación porque le da mucha discrecionalidad a los jueces. Y yo no es que no tenga problemas con la discrecionalidad de los jueces. A mí me parece que los jueces constitucionales tienen que tener un marco, digamos, de construcción constitucional. Para eso son jueces constitucionales y para eso está la Sala Superior, las salas regionales del Tribunal Electoral. Pero lo que sí es, no podemos reducir toda la actividad jurídica del Estado a una especie de ejercicio completamente libre de ponderación de derechos donde a veces no hay derechos que ponderar. En este caso creo que sí los hay, ¿no? Pero creo que hay otros factores también. Y otra cuestión que sí me lleva a esos factores. Yo creo que es el momento de pensar que esto también es un problema en sede judicial, pero que la formación del derecho de los abogados y abogadas en México y de los jueces y jueces en México no es suficiente como para abordar este tema. Y es el momento de pensar bien en las formas probatorias y de formas de llegarse, digamos, de otra estructura institucional de los tribunales para resolver estas cuestiones. Es el momento también de pensar que el Tribunal Electoral tiene la vanguardia en materia de temas de pueblos indígenas, está organizando un curso muy interesante en línea de género, multiculturalismo, interculturalidad, ¿no? Por ejemplo, pero es el momento de pensar también el tribunal no solamente como una labor jurisdiccional de abogados y de secciones jurisdiccionales de abogados en todos los lugares de los tribunales, sino también secciones de investigación hacia el derecho constitucionario indígena por antropólogos adscritos a los tribunales, claro, o digamos otras por disciplinas de conocimiento. Y también, es el sí. momento de tomar estas cuestiones como la parte central de la decisión. Aquí lo importante no es si se pondera el derecho a autonomía con el derecho de igualdad. El tema es si realmente se están discriminando a las mujeres en el ayuntamiento en particular en este momento, ¿sí? Si tienen posibilidades de acceso o no. Y eso no lo puedes determinar a través de una ponderación de derechos en una sala, lo tienes que ver a través de lo que sucede realmente en el campo, en el ayuntamiento, ¿no? Sí. Bueno, si nos permiten, vamos a ir a nuestro siguiente corte, que ya es el último, para pasar a nuestro tercer segmento y plantear sobre todo las dificultades precisamente que significa, los retos que significa para un órgano jurisdiccional, como es el caso de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para poder acercarnos a la realidad de tal forma que entendamos de una manera certera los problemas que pudieran presentarse, tanto si tomamos una decisión como si tomamos otra, y más que nada conocer la realidad particular de estas comunidades. Si nos permiten, vamos a ese corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues ya en la recta final de su programa, La Sentencia Debate, les recordamos, por supuesto, que pueden vernos no solamente a través del canal judicial, sino también a través de plataforma electoral, que es el canal de televisión por internet de este tribunal. Y planteamos una cuestión muy interesante justo antes de este corte, relativo a que las dificultades, desde un punto de vista material, de poder acercarnos para conocer la realidad que tienen estas comunidades y ser pues más certeros, más consecuentes con la problemática que enfrentan a la hora de resolver este tipo de problemas, no es nada sencillo de resolver. Es decir, podemos recurrir, como bien dice Miguel, y creo que es algo que se ha debatido largamente en este órgano y en general en las instancias de los abogados, del Poder Judicial particularmente, cómo poder entender desde un punto de vista más amplio, más cercano a la realidad, los problemas que tienen estas comunidades, los efectos que pueden tener nuestros pronunciamientos, la comprensión de las pruebas que nos presentan, el contexto en general que se tiene que analizar para poder emitir una sentencia de esta naturaleza. Creo que es muy difícil y las soluciones, pues al final de cuentas, son escasas, ¿no, Arturo? Sí, la verdad es que estos casos nos plantean retos muy grandes, ¿no? Y sobre todo nosotros como juzgadores, a los magistrados, de entrada, como lo mencioné, es una visión
muy distinta de la que tenemos nosotros, ¿no? Sus reglas son diferentes y además su realidad en el contexto social, en el contexto económico y en el contexto político es una realidad muy alejada a la que tenemos nosotros en el tribunal, desde el punto de vista que estamos en la capital de la ciudad, que vemos la mayoría de los asuntos son bajo otro contexto, son conflictos partidistas, son cuestiones de campaña, de los procesos electorales, del sistema de partidos políticos, candidaturas independientes. Eso, otro planteamiento el que nos enfrentan. Desde este punto de vista, la sala lo que ha buscado es, como decía, poco a poco ir acercando la justicia, ir apegándose a la realidad que ellos tienen. Sin embargo, es difícil entenderla o conocerla, porque además cada comunidad tiene sus particularidades. En algunos casos son conflictos políticos, conflictos sociales, en algunos casos es un alto grado de marginación, en algunos casos es que se encuentran muy alejadas, incomunicadas. Todo esto... O todo eso junto a veces. O ¿no? a veces todo eso junto. Sí, La verdad es que eso va representando. Nosotros lo ideal, como dice Miguel, es un dictamen antropológico, es probablemente ir a las comunidades, es conocer cuál es su realidad, conocer cuál es su visión que tienen de comunidad, de autoridad, en muchos sentidos. Esto muchas veces se nos complica por cuestiones de tiempo, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de distancia. Es complicado. Una de las maneras que nos ha ayudado mucho es escucharlos. Aquí en el tribunal tienen las puertas abiertas y es muy común que vengan a explicar cuál es la situación, cuáles son las particularidades del caso, cuestiones que van más allá del escrito de demanda, que probablemente en una demanda, en un escrito de amicus curiae, pues no puedes desprender. El hecho de escucharlos, de que te planteen cuáles son los problemas cotidianos que representan, en este caso vinieron varias ocasiones, al menos los recibimos, no me acuerdo si 3 o 4 veces, y los escuchamos durante el tiempo que fue necesario, en ocasiones 1 hora y media, 2 horas, para decirnos qué era lo que pasaba. Y ahí es donde nos dijeron lo que decía precisamente Miguel. El ayuntamiento estaba incompleto, no se podían ejercer cuestiones presupuestales, no se podían atender cuestiones de educación o cuestiones de salud, que son los problemas cotidianos y más básicos que tienen en la comunidad de Tepelmeme. Y todo esto lo que te va haciendo es, además de las constancias de autos que muchas veces pues, son un poco frías porque pues, son documentos, te puede acercar un poco a su realidad y entenderlo, ¿no? Te platicaban cuál era la labor del síndico, cuál era la labor de los regidores, cómo se había desarrollado la asamblea. Eso es lo que más nos acerca. Y creo que en esta postura del tribunal de ir progresivamente avanzando en la resolución de estos asuntos y irlos entendiendo cada vez mejor, creo que poco a poco se han ido haciendo esfuerzos para poder entender. Hace poco hubo visitas a las comunidades, en que el tribunal organizó diversos grupos en los que fuimos a visitar a comunidades en diversas regiones del país y así ir entendiendo. Probablemente no se pueda hacer en todos los casos o no se pueda hacer tan frecuente como nos gustaría, pero sí se ha ido avanzando. Ahora tenemos un protocolo de actuación para juzgar con perspectiva multicultural en asuntos propiamente electorales. La Suprema Corte tiene su propio protocolo, pero el tribunal ya también sacó su protocolo para cuestiones específicamente electorales y creo que se ha ido avanzando bastante. Falta, desde luego falta, pero poco a poco vamos caminando hacia allá, ¿no? Qué curioso, ¿no? Llevamos 500 años conviviendo dos culturas escindidas por un accidente histórico y de pronto nos vemos en esa verdadera necesidad de reconciliar perspectivas en la medida de lo posible, evitando, y aquí, perdón por la digresión, pero creo que es importante para plantear lo que es mi punto de vista sobre este asunto, evitando realmente entrar en contacto, ¿no? Yo creo que los gobiernos que nos han precedido desde la época colonial han sido paternalistas en muchos sentidos con las comunidades indígenas, y ese paternalismo ha significado una tutela férrea que no les ha posibilitado el desarrollo cultural autónomo. Digo, no significa que el reconocimiento a la letra de esa autonomía, en este caso aunque sea constitucional, vaya a materializar realmente una capacidad de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, pero evidentemente ni siquiera teníamos ese planteamiento formal
de una situación en la que el Estado tenía que ser respetuoso de la forma de organizarse de estas comunidades y que se había dedicado pues, a intrometerse en su vida a base, pues, sobre todo, de mantener a flote una estructura económica precaria que funcionaba muchas veces con ayudas del Estado, pero que permitía el abuso de caciques y de grupos de presión, etcétera, etcétera. Es una realidad muy compleja. Yo partiría precisamente con esta reflexión de la idea de que la autonomía es el principio de todo. Es decir, cuando nosotros desde el punto de vista occidental, contemporáneo, hablamos de democracia, tenemos una idea de lo que es la democracia. Esa idea está afincada en nuestra cabeza gracias a unas estructuras sociales que pues, nos han sido impuestas, que finalmente pues, vienen de un conocimiento, una cosmovisión totalmente occidental, y nos hemos ido adaptando en la medida en la que hemos podido pues, a esa visión. Y hemos creado pues, una cultura mixta, cuya preeminencia evidentemente es occidental, cuyo sistema de regulación de las conductas, es decir, lo que conocemos genéricamente como derecho, es occidental, pero que no ha permitido precisamente otras formas distintas de manifestación. Y ahí es donde creo que la autonomía juega un papel clave, porque lo primero que hace es reconocer la capacidad de autogestionar la diferencia, y no, al final de cuentas, de dejar que las diferencias sean tuteladas por el Estado de una manera paternalista como lo fue durante muchísimos años o muchísimos siglos, diría yo, porque incluso desde la colonia ya había cierto paternalismo, a pesar de los niveles de explotación a los que eran sometidos los habitantes de las comunidades autóctonas. Había siempre un paternalismo que pretendía guiar hacia el bien hacer de las cosas, ¿no? Las buenas maneras se las vamos a enseñar nosotros, y ahora que el Estado pertenece precisamente a esa ideología occidental, la imponemos. Entonces yo creo que a partir de ahí cualquier cosa es posible. Si la democracia finalmente es la forma del poder ejercida por el pueblo, es decir, personas comunes y corrientes que forman una comunidad cualquiera, si no existe eso, ¿cómo podemos hablar de otras reglas derivadas, ¿no? Evidentemente, para que eso exista, pues tiene que haber una participación activa tanto de hombres como de mujeres. No hay democracia si se escinden los géneros y se limita la participación de uno u otro. Pero dentro del entendimiento de esos valores que podemos transmitir, como por ejemplo es el hecho de la participación de las mujeres, lo importante que es para la material realización de la democracia, pues a partir de ahí creo que la autonomía se convierte en el pilar sobre el cual ellos mismos pueden construir sus formas. Lo hemos dicho muchas veces y en muchas sentencias se ha dado preeminencia a eso. Y creo que en este caso lo que se dice como efectos de la sentencia, que es muy importante, tiende a hacer eso, a dar cierto margen de libertad, pero decirles, el camino es en esta dirección. Tienen la libertad de ustedes organizar las cosas para que caminen en esa dirección. Y que es precisamente lo que se dice, promover la futura participación de las mujeres, tomar las medidas necesarias para que no falte una participación activa, materializada de las mujeres, ¿no? Miguel, por favor. Bueno, yo solo respecto a esto, o sea, yo creo que uno de los grandes pendientes del Estado mexicano, ahorita parecería que tenemos muchos, pero uno de los principales es esa configuración, digamos, política del arreglo entre Estado y pueblos indígenas. Es algo, y en ese sentido sí creo que el Tribunal Electoral ha abonado muchísimo a vislumbrar un camino por donde hacerlos. Digo, solamente recordando la sentencia de la Sala Superior en el caso de Cherán, ¿no? Es uno de los grandes momentos quizá de la labor jurisdiccional mexicana en muchos sentidos. Pero aún así creo que no todo está en el campo de los tribunales y menos todo está en el campo electoral también. La autonomía, digamos, es muy importante, más bien el tema electoral es muy importante para la autonomía, pero a veces, digamos, los esquemas que tú mismo mencionabas, económicos, de intercambio económico, el establecimiento, digamos, de otro tipo de formas, digamos, de organización social pueden ser más importantes que nada más el tema electoral. Y de hecho el tema electoral, si te fijas, el propio nombre del Instituto Electoral de Oaxaca te lo dice, es electoral y participación ciudadana, pero que la participación ciudadana se antoja en un estado que es un crisol de culturas como Oaxaca, como participación de los pueblos en muchos sentidos, ¿no? Es decir, tenemos que abrirnos a nuevas formas de democracia que no son las formas de democracia en las que estuvo sustentado el sistema electoral mexicano originalmente, ¿no? Entonces, ese es un debate fuerte, yo creo que también nos mueve mucho a los que todos fuimos formados, los tres que estamos aquí, en un sistema liberal de derecho, ¿no? Y es un tema de una discusión muy fuerte, porque si estuvimos formados desde ahí, lo comunitario, ¿no? La autonomía no pensada desde el individuo,
pues son conceptos que nos mueven, digamos, de toda esa formación que hemos tenido, en el mejor de los casos liberal, porque algunos ni siquiera liberal, sino más bien una especie de educación jurídica del siglo XVII, ¿no? Pensado por una sociedad patriarcal, machista, heteronormativa, ¿no? Pero si fuimos educados bajo un esquema liberal, de todos modos estas cosas nos cuestan mucho trabajo. Claro, la carga cultural no es difícil, no es fácil de superar, perdón. ¿Cuáles fueron, y ya retomando precisamente este último tema, cuáles fueron los efectos de la sentencia? ¿Qué es lo que se ordena en términos más precisos? Al final, los efectos de la sentencia es revocar la sentencia de la Sala Regional Jalapa, que era la que anulaba la elección, y confirmar la validez de la elección que habían determinado tanto el Tribunal Electoral Local como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, de manera que a partir de que se emite esta sentencia, el cabildo está completo, ¿no? Se validan los resultados de la elección y ya tienen cabildo completo con la condición o con la orden de que para la próxima elección, es decir, el cabildo termina en 2016, para 2017 tienen que implementar una acción afirmativa de manera que una mujer ocupe al menos uno de los cargos del ayuntamiento. Claro. Es una acción afirmativa a futuro en esta progresividad que ha ido impulsando la sala en los derechos de la participación política de las mujeres, en el entendimiento, la visión multicultural que tiene esta sala de no imponer en el momento, sino que poco a poco ser orientador más. Exacto, y poco a poco se vayan abriendo los derechos y garantizando. Ese fue un poco la visión, los efectos concretos. Claro, yo pensaría, y viendo los tiempos que tiene la historia, pues que si se da efectivamente, si se materializa que en las próximas elecciones la participación de las mujeres es real, es efectiva, pues estamos superando a gran velocidad los escollos que ya en la práctica podemos enfrentar, ¿no? Digo, tenemos muchos siglos de atraso, y respecto a esto, bueno, pues todo lo que al final de cuentas precede por lo menos a la última revolución de los derechos humanos. Antes ni siquiera se planteaba eso, ¿no? La necesaria participación de las mujeres como consolidación de la democracia, y estamos hablando de mediados del siglo pasado, o sea, hace 70 años, es una cuestión relativamente novedosa, y a esos ritmos, precisamente, que la historia nos muestra sus transformaciones en las sociedades, pues creo que podría ser hasta una gran revolución si efectivamente esas propuestas que tienen carácter positivo se concretizan a un plazo pues como el de 1 año y medio, ¿no? Creo que no está tan mal la perspectiva, por lo menos desde ese punto de vista histórico. No, esperemos. Ahora también yo creo que la última palabra la tienen las mujeres del Ayuntamiento de Tepelmeme. Claro, ¿no? Ahí sí creo que esos elegirán una mujer, ¿no? Digo, hay una acción positiva pero elegirán una sola, o 3, o 4, o toda, o una presidenta municipal. Digo, en otros municipios de Oaxaca, en Guelatao, digamos, bajo sistemas de usos y costumbres, se ha elegido alcaldes, digamos, de Guelatao, o en otros municipios también. Entonces, digo, hay que ver qué es lo que sucede, y primero, pues la voz será la voz de las mujeres indígenas del municipio de Tepelmeme, ¿no? Claro, y además sabemos que en la región, precisamente en la región mixteca de Oaxaca, existen pequeños grupos que son matriarcado. Insisto, no en el sentido de la participación política, pero quienes toman las decisiones finalmente, y lo digo desde el punto de vista económico, que es básicamente la estructura sobre la cual se afinca todo lo demás, pues son las mujeres. ¿En qué medida es trasladar la participación, la importancia social, incluso el prestigio social de las mujeres a la participación política? Bueno, depende de estas acciones precisamente, ¿no? Yo personalmente celebro que no se haya dejado finalmente de lado la cuestión de género por privilegiar la autonomía, y que se haya encontrado lo que considero un punto de equilibrio bastante interesante. No es inmediato, efectivamente, no hay una imposición al mayor corto plazo posible, pero hay una actitud orientadora que permite precisamente saber cuál es la importancia de la participación de las mujeres, y que hacia allá se tiene que caminar efectivamente para conseguir que se consolide dicha participación. Y la democracia pues no se puede entender desde otro punto de vista, por lo menos no ya como lo hemos planteado, y como creo que ya no hay posibilidad de dar marcha atrás, no solo por la progresividad inherente a los propios derechos humanos, sino porque creo que además esto es una cuestión que ya se asume en la conciencia de la gente. Es una verdadera revolución lo de los derechos humanos, y en ese entendimiento pues la gente interioriza determinados valores, determinadas actitudes, determinadas conductas que se expresan pues a través de la praxis social.
Entonces creo que estamos frente a una decisión interesante que ha sabido encontrar cierto equilibrio, aun cuando se sacrifican algunas cuestiones. El voto de la magistrada Mari Carmen Alanís, por supuesto, es muy interesante en ese planteamiento, es decir, vamos con todo por la participación de las mujeres. En este caso, bueno, se le está dando un plazo. Creo que los efectos pues podríamos considerar que son, dentro de lo razonable, bastante buenos para lo que se desea, ¿no? Los fines que se persiguen. Y bueno, pues con esto damos fin a esta emisión de Sentencias a Debate. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias y hasta pronto. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales, te invito a votar. Un nuevo programa del Tribunal Electoral de su plataforma de contenidos. Me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio vamos a hacer el análisis del proceso electoral con la ayuda de invitados, funcionarios electorales, analistas y académicos que nos van a ayudar a entender los avances de las etapas del proceso electoral en curso. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las novedades de la reforma electoral, a identificar los retos para las instituciones y a explicarnos sobre todo por qué todos tenemos que ir a votar. Recuerda, nos vemos aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.